Todo comienza con un funeral. El hermano mayor de Larry ha muerto en circunstancias que la película nunca aclara del todo. Y esa ambigüedad es perfecta. Después de años trabajando en California, lejos de la opresión aristocrática de su padre, Larry Talbot regresa a la mansión familiar en Gales. El lugar es exactamente como lo recordaba y exactamente como lo temía. Frío, laberíntico, lleno de pasillos donde los retratos de ancestros muertos te miran con ojos que parecen seguirte. Su padre, Sir John Talbot, es un hombre de ciencia, racional, escéptico, incapaz de creer en nada que no pueda diseccionar con un bisturí o medir con un telescopio. La relación entre ambos es tensa como un cable a punto de romperse. Hay amor, sí, pero es un amor oxidado por años de distancia y expectativas no cumplidas. Larry quiere demostrarle a su padre que puede ser el hijo que nunca fue. Y entonces conoce a Gwen con Life, la hija del anticuario del pueblo. Larry la ve a través del telescopio de su padre. Larry baja al pueblo. Compra un bastón en la tienda de Gwen. Un bastón con empuñadura de plata que representa un lobo. Esa noche hay una feria. Luces de colores, música de organillo, gitanos que leen la fortuna en las palmas de manos sucias de trabajo. Larry convence a Gwen para que lo acompañe, aunque ella va con su amiga Jenny. En una carpa decorada con símbolos que nadie en el pueblo comprende realmente, trabaja Bela, un gitano de rostro marcado y ojos que han visto demasiado. Cuando lee la palma de Jenny, ve el pentagrama, la marca de la próxima víctima. Él intenta alejarse, intenta rechazarla, pero el destino, como siempre, es más rápido que la prudencia. Jenny sale de la feria hacia el bosque. La niebla es espesa como leche podrida. Los árboles retorcidos parecen garras que arañan el cielo sin estrellas. Y entonces, desde la oscuridad, surge algo que no debería existir. Un lobo. Pero no cualquier lobo. Algo más grande, más pesado, con ojos que brillan con inteligencia humana y hambre animal. Jenny grita. Larry escucha el grito y corre. Gwen corre tras él. Pero Larry llega primero al claro donde la bestia ha derribado a Jenny. Sin pensarlo, sin miedo, levanta su bastón con empuñadura de plata y golpea a la criatura hasta que el cráneo cede con un chasquido húmedo. La bestia muere. Pero antes de morir, sus colmillos encuentran el pecho de Larry. Una mordida profunda, un desgarro que arde como si le hubieran vertido ácido en las venas. Cuando la policía llega con sus linternas y sus rostros graves, no encuentran ningún lobo muerto en el claro. Solo encuentran el cadáver desnudo de Bela, el gitano, con el cráneo destrozado por el bastón de plata de Larry. Larry jura que fue un lobo, que luchó contra una bestia, pero el pueblo ve lo que quiere ver. Un forastero violento que ha matado a un hombre y no pudo salvar a una chica.
La herida en su pecho no cierra, supura, se hincha, y cuando cae la noche y la luna se eleva, late con un ritmo que no es el de su propio corazón. Larry empieza a ver cosas. El pentagrama, esa estrella de 5 puntas maldita, aparece en la palma de la mano de Gwyn cuando la mira. Es la marca de la muerte. Es la señal de que ella será su próxima víctima. Él intenta alejarse, intenta protegerla, pero el hambre ya ha comenzado. Por las noches, Larry camina sonámbulo hacia los bosques. Sus pies descalzos se hunden en el barro frío. Las ramas le arañan el rostro y cuando despierta, está cubierto de tierra y sangre que no es suya. Hay un sabor metálico en su boca que no logra identificar, pero que reconoce de forma instintiva. La anciana Maleva, la madre de Bella, es la única que conoce la verdad. Te ha mordido un hombre lobo. Ahora eres uno de ellos. Cuando salga la luna llena, te convertirás en lobo y matarás. Esa noche, la primera transformación completa ocurre. Se adentra en los bosques donde la niebla es tan espesa que parece sólida. Y caza. No con la eficiencia de un depredador natural, sino con la brutalidad de algo que ha perdido toda humanidad, pero conserva la fuerza de un hombre adulto multiplicada por el instinto. El guardabosques del pueblo es la primera víctima. Cuando Larry despierta la mañana siguiente, está en su cama. Hay barro seco bajo sus uñas. Él lo sabe, y eso es lo peor de todo. No puede negarlo, no puede esconderse de sí mismo. Larry acude a su padre, le suplica que lo encierre, que lo ate con cadenas, que haga lo que sea necesario para evitar que vuelva a salir. Pero Sir John, racional hasta la médula, cree que su hijo ha perdido la razón, que el trauma de la muerte de Jenny y el asesinato de Bella lo han quebrado psicológicamente. Llegamos a la noche final, la noche donde todas las tragedias convergen como ríos que desembocan en el mismo océano oscuro. El pueblo ha organizado una cacería. Hombres con rifles, antorchas y perros. Van a encontrar al lobo que ha matado a 2 personas y ponerle fin. Sir John, todavía escéptico pero preocupado por su hijo, se une a la cacería. Lleva consigo el bastón con empuñadura de plata de Larry. La ironía es tan cruel que duele. Larry, encadenado en su habitación, siente cómo la luna comienza a elevarse. Con una fuerza sobrehumana, arranca los grilletes de la pared.
Y el hombre lobo, la criatura en la que se ha convertido Larry Talbot, sale de la mansión con un tornado de pelo y colmillos. Gwen está sola en su casa. Ha ido a buscar algo que olvidó en la tienda de su padre. La niebla se ha vuelto tan densa que apenas puede ver sus propias manos. Camina por el sendero del bosque y entonces escucha los pasos detrás de ella, pesados, irregulares, acompañados de una respiración húmeda y profunda. Se da la vuelta y lo ve. El viejo corre, sus pulmones arden, pero es su hijo, es Larry, y aunque no lo crea, aunque piense que su hijo está loco y no maldito, no va a permitir que lastime a nadie más. Llega al claro justo cuando el hombre lobo está sobre Gwen. Sin pensarlo, Sir John levanta el bastón con empuñadura de plata y golpea. Una vez. 2 veces. 3 veces. El hombre lobo cae al suelo, convulsionando, y entonces, mientras Sir John y Gwen observan sin aliento, sucede algo imposible. De hace un momento había un monstruo. Ahora yace el cuerpo de Larry Talbot. Y así termina la historia de Larry Talbot. No con gloria, no con redención, solo con el fin del sufrimiento.